El hallazgo del libro de la ley. Mientras sacaban el dinero que había ingresado a la casa de Yahweh, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahweh, el cual había sido dado por medio de Moisés. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Hermanos y hermanas, Shalom. El día de hoy, por la gracia del bendito, quiero compartirles una reflexión muy importante. Durante mucho tiempo, las divinas escrituras, la Torá, la ley del Altísimo, de Yahweh, había desaparecido y el pueblo de Israel caminaba de acuerdo a su propia opinión. Durante mucho tiempo, cada israelita hacía lo que podía o lo que quería, y eso llevó a que el pueblo de Israel terminara en idolatría. Al no tener en sus manos una copia de la Torá, cada israelita se fue apartando de la adoración única y exclusiva al Altísimo, a Yahweh, y empezaron a ir detrás de dioses paganos, de ídolos. Esto fue cada vez peor. Algunos adoraron a Baal, otros a Astarte, otros a Moloc. Sin embargo, cuando llega al trono el rey Josías, él decide hacer unas reformas. Y antes de que empezaran, dice que el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahweh. Literalmente el texto original dice que encontró una copia, un rollo de la Torá de Yahweh. Y de ahí en adelante, el pueblo vuelve poco a poco a guardar el Shabbat, el día de reposo, las fiestas de Yahweh, empieza a quitar a todos los ídolos, a hacer justicia, a adorar de la forma correcta y exclusiva a Elohim. Y el rey Josías hace todo esto fundamentando su actuar en el libro de la ley, en la Torá. Esto, hermanos, es la misma situación que está viviendo el mundo desde hace más de 1000 años, 1500 años posiblemente. La humanidad le fue robado la Torá de Yahweh, las divinas escrituras. ¿Y por quién? Lo diré de forma explícita. Al mundo le fue robado por la Iglesia Católica Romana las divinas escrituras. Durante siglos, durante más de un milenio, la Iglesia Católica Romana prohibió explícitamente la lectura de las divinas escrituras. Fue apenas hace 40, 50 años que permitió la lectura de algunas Biblias, ediciones manipuladas que ellos mismos sacaron, pero cuya interpretación es vigilada por ellos para que no afecte a sus intereses.
y que permita seguir teniendo controlado a las masas. ¿Cuáles son los frutos de tener a 1.200 millones de católicos romanos sin Biblia? Una idolatría peor que la que el pueblo de Israel vivió antes de la llegada de Josías, del rey Josías, y antes del hallazgo del libro de la ley, del rollo de la Torá. Peor. Aquí una de las pocas diferencias es que ellos no le llaman ídolo o idolito, le llaman advocación o santito, pero es lo mismo. Es lo mismo. 1.200 millones de idólatras, 1.200 millones de blasfemos, de ignorantes en las Escrituras, la mayoría de los cuales suponen, interpretan, que con haber sido bautizados de bebés, con haber sido confirmados, y con tener unos cuantos idolitos en su casa, ya están cumpliendo la voluntad del Altísimo. Pues yo les tengo noticias, esto no es así. Esto no es así. Ustedes son culpables de idolatría. Lamentablemente, el mundo está adormecido por Babilonia la Grande, por su embriaguez, por su vino, y está corrompiendo a las naciones y a los pueblos. En Occidente, a partir de la Reforma Protestante, muchos hombres y mujeres piadosos, temerosos de Elohim, buscaron que el libro de la ley, las divinas escrituras, volvieran a las manos del pueblo, y pagaron esa osadía con su vida. La Iglesia Católica Romana, después de mucha reflexión, decide darles una versión manipulada de las Escrituras, la versión latina vulgata de Jerónimo, y después algunas otras versiones torcidas. Les dice, ahí están, si les interesa. Según una encuesta del propio Vaticano, menos del 1% leen las Escrituras, y eso como algo superficial. Según otra encuesta del propio Vaticano, se calcula que ni siquiera el 2% del clero y de los monjes católicos romanos han leído completa la Biblia. Es más fácil que un católico romano cite lo que dijo el Papa, cite lo que dice el Catecismo, cite doctrinas demoníacas. Las Divinas Escrituras habla que los pastores de comunidad, el clero, deben ser casados, y ellos se tragan la mentira, el engaño, y un engaño diabólico, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, se tragan el engaño de que deben ser célibes. ¿Cuáles son los frutos del celibato obligatorio? Una bola de curas pederastas. Las Divinas Escrituras dicen que nuestro Elohim Yahweh es uno. Deuteronomio 6, 4 y 5. Y que debemos amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, Babilonia la Grande enseña que se debe tener idolitos, intermediarios, al estilo gnóstico. No hay un intermediario entre el Creador y la creación.
Hay un mediador, Yeshua, pero no hay intermediarios entre el mediador y la humanidad. El mundo está sufriendo una crisis abismal. El ser humano está destruyendo el planeta, los recursos, la vida animal. El ser humano está matando a su prójimo a través de guerras, de enfermedades. El ser humano está en una depravación total. Hay países de Medio Oriente que, por cierto, son musulmanes, no han recibido las buenas nuevas de nuestro Adón Yeshua, donde la pedofilia es prácticamente legal, donde se permite a un hombre de 40, 50, 60 años casarse con niñas de 8, 9 años. Eso es asqueroso, pero eso es fruto de no tener la Torá de Yahweh para que ilumine esos corazones y esas mentes. México es considerado uno de los países católicos romanos por excelencia. Yo vivo en la parte más católica romana de México, la región del occidente, lo que comprende Guadalajara, San Juan de los Lagos, Colima, Guanajuato, etc. Y puedo decirte, cada fin de semana me veo rodeado de borrachos. Si tú me preguntas de qué iglesia son, católicos romanos. Hay balaceados, narcotraficantes, asesinos, ladrones. ¿De qué iglesia son? Católicos romanos. Políticos corruptos, estafadores, ¿de qué iglesia son? Católicos romanos. Y aunque ellos son responsables de sus acciones, hay alguien que es más responsable ante los ojos de Yahweh. La Iglesia Católica Romana, que ha manipulado, torcido, prohibido, confiscado en muchos años copias de las Escrituras. Cómo perseguían al pueblo de Elohim, al pueblo de Dios, cuando encontraban copias de las Escrituras con ellos. Cómo lucharon por suprimir el nombre del Altísimo. Cómo cambiaron el nombre del Salvador, Yeshua, por un nombre griego, un nombre apócrifo. Cómo a lo largo de los siglos cambiaron y manipularon los 10 mandamientos. Cómo torcieron copias de las Escrituras y les dieron otra traducción y otra interpretación. El mundo, hermanos, está hambriento, pero no de pan ni de agua. Está hambriento y sediento de las divinas Escrituras, de la palabra de Yahweh. Hoy en día, el mundo ha sido paganizado. Cada mes, en el pueblo donde yo vivo, la Iglesia Católica Romana utiliza fuegos pirotécnicos. Aunque ya está demostrado que afecta a los bebés, a los niños pequeños, a los animales, que es contaminación sonora, a ellos no les importa el daño, porque tienen un corazón de piedra, porque no han nacido de nuevo. Ellos lo que quieren es tener sus fiestas paganas, sus orgías. Usan fuegos pirotécnicos. Ellos llevan grupos musicales que cantan canciones depravadas. El alcohol es lo que más pulula en el pueblo durante esos días. Y sin embargo, la moral baja, la fe prácticamente desaparece.
pero esos son los frutos de vivir sin las divinas escrituras. Sin las divinas escrituras. ¿Por qué le tienen pavor a las divinas escrituras? Por la misma razón que Satanás huye ante las divinas escrituras, porque ante ellas está la verdad, y Satanás y sus hijos solamente viven, practican y hablan la mentira. Cuando las divinas escrituras llegan, ya no hay espacio para ellos. Cuando alguien empieza a estudiar las divinas escrituras, se dan cuenta que el purgatorio es una mentira, que pagar por misas, pagar por los sacramentos es un fraude, que la salvación es gratis y que ellos la quieren vender con indulgencias, que el celibato es una cosa asquerosa, abominable, que Yeshua escogió hombres casados y que ellos a su vez escogieron a sus sucesores que fueran también hombres casados. Mateo 8, 14 y 15, 1 Timoteo 3 del 1 al 11, 1 Corintios 9, 5, etc. Cuando alguien empieza a leer las escrituras, se da cuenta que la idolatría es abominación, nos aparta del Altísimo, corrompe el alma, y que no es otra cosa que adoración a Satán y a los demonios. Cuando uno lee las divinas escrituras, uno desea estar en adoración, en humildad, en servicio. En otros videos, cuando he tocado este tema, muchos católicos romanos, en vez de argumentarme con textos de la escritura y textos originales, lo que hacen es insultar, amenazar, decir: pero de tal palo tal astilla, dignos hijos de Satanás y dignos hijos de la gran Babilonia. La salvación está tocando a tu puerta hoy, hermano, hermana, que escuchas esta predicación. El Redentor quiere sacarte de Babilonia la Grande, y lo hace a través de las divinas escrituras. Yo no espero que me creas, al contrario, tengo la esperanza que dudes de mis palabras y que te metas a estudiar las divinas escrituras para encontrar, para buscar la verdad. No me creas a mí, no le creas a nadie. Cree solamente en la Torá de Yahweh. Cree solamente en su revelación, en su interpretación, porque la verdad es una. Yeshua es la verdad, la vida y el único camino al Abba Kadosh. No me creas, investiga, pero investiga en las divinas escrituras. No vayas corriendo detrás de curitas pederastas a preguntarles sobre cuál es el camino a nuestro Elohim Yahweh. Créeme que ellos no tienen la menor idea. Ellos viven en corrupción, en lujos, en estafas. Y no lo digo de forma superficial. Como he dado mi testimonio en otros videos, yo fui seminarista católico romano. Yo puedo dar nombres, fechas, lugares de perversiones que ellos llegaron a hacer y cómo se cubrían unos a otros. El único que te puede salvar es Yeshua. No hay otro nombre dado para salvación por el cual podamos ser salvos. Tienes que acercarte a las divinas escrituras, ese pan, ese manjar del alma. ¿Tienes hambre de Elohim? Ven. Así como el Ruach Kadesh, el Espíritu de Yahweh, le dijo a algunos profetas: toma el rollo de la Torá, el libro de la ley, y cómetelo. Así yo te invito el día de hoy, hermano, hermana,
que devores las divinas escrituras. Cuando uno empieza a alimentarse de las divinas escrituras, todos esos parásitos espirituales, como la idolatría, la superstición, los miedos, empiezan a irse. Mientras que tú no te alimentes de las divinas escrituras, tú vas a creer en todo lo anterior. Las divinas escrituras son luz para ahuyentar las tinieblas, es pan para alimentar el alma, es medicamento contra la herejía, la idolatría, la superstición, es fuerza contra las tentaciones, es sabiduría para el ignorante, es fortaleza para el débil, es santidad para el pecador, es guía para el extraviado, es compañía para el solitario. Muchos hombres y mujeres derramaron su vida por leer las divinas escrituras y por predicarlas, por compartirlas. Hoy, en pleno siglo XXI, el reto sigue en pie. Si tú quieres salir de Babilonia la Grande, de Egipto, de Sodoma, tienes que tomar el rollo de la Torá, el libro de la ley, y devorarlo, y después de devorarlo, compartirlo con aquellos que están pasando hambre y sed de la verdad, de las divinas escrituras. No tengas miedo. Poco tiempo le queda ya a Babilonia la Grande antes de su caída. Te invito, con todo el amor que te puedo tener, a que seas valiente, que tomes la espada del Espíritu, que son las divinas escrituras, como dice la Tanaj, y luches contra Hasatán y contra Babilonia la Grande. Que Yahweh te bendiga a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.